Bienvenidos y bienvenidas a este video sobre el capítulo número 4 del libro de Hechos. Primero vamos a leer Hechos 4 del 1 al 4. Dice: Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Es necesario recordar lo que ocurrió en Hechos 3. Lo vimos en el video pasado. Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, es importante recalcarlo, realizaron una sanidad de una persona paralítica que estaba en esa condición desde que nació. La palabra dice que tenía más de 40 años. También es importante hablar sobre los saduceos. Los saduceos eran un grupo político y religioso también, muy consolidado en Israel. Ellos tenían gran participación en el Sanedrín y en las decisiones del pueblo. Y claro, dentro de las doctrinas que tenían los saduceos, para ellos los principales libros eran los que había escrito Moisés, el Pentateuco. No consideraban tanto los libros de los profetas, ni de Elías, por ejemplo, o sea, de Samuel u otro, y tampoco creían en la resurrección. Es decir, para ellos no existía la resurrección. Entonces, claro, que aparecieran los apóstoles hablando de esto implicaba un conflicto para ellos. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Claramente eso les afectaba. Y claro, la palabra después dice: y le echaron mal. Y vemos que tanto Pedro como Juan fueron arrestados. Pero, a pesar de eso, y así como termina el versículo 4, dice: y el número de los varones era como 5.000. Luego Hechos 4, del 5 al 7 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, el Sanedrín, lo mencioné recién. Podemos ver su institución en Números 11, del 16 al 17. Es importante que puedan ir a esa referencia para entender un poco cuál era el concepto del Sanedrín. De hecho, cuando se instituyó en los tiempos de Moisés, y luego con el tiempo, a pesar de la deportación de Israel, a pesar de la diáspora y todo eso, se volvió a instituir el Sanedrín. Y ellos, como lo decía, tenían el poder político y religioso del pueblo. En ellos era principalmente conformados por fariseos y saduceos. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. O sea, uno de ellos era el sumo sacerdote. Primero fue Anás y luego fue su yerno, Caifás. Vamos a ver en Mateo 26:3, cuando tomaron preso a Jesucristo para llevarlo a juicio, vemos que esto ocurrió en la casa de Anás. También tenemos Lucas 3:2 que menciona al sumo sacerdote como Anás. Pero pareciera que para el tiempo en que estamos hablando con los apóstoles, estamos hablando del tiempo de los apóstoles, el sumo sacerdote era Caifás. Pero aquí, como mencionamos antes, que el Sanedrín también tenía posición política en el pueblo. Básicamente Anás había puesto a Caifás como sumo sacerdote con tal de seguir liderando y manteniendo el poder. Y luego, en el versículo 7 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Esta es la misma pregunta que le hacían a Jesús cuando hacía la sanidad. Y pueden ver la referencia en Mateo 21-23. La misma pregunta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera
éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es importante, y Lucas lo registra muy bien, que dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. Esa es una característica que creo que todos deberíamos anhelar y buscar. Y se ve también mucho en Hechos, que personas llenas del Espíritu Santo obraban para el reino de Dios. También Pedro dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, vuelve a darle la gloria a Jesucristo. Y ahora lo declara frente al Sanedrín, lo declara frente a las personas en autoridad. Y luego, bueno, dice, Pedro los hace responsables de su crucifixión. Básicamente les recuerda, porque estas personas que estaban liderando en el pueblo fueron los mismos que incitaron a todos los judíos a decirle a las autoridades romanas que crucificasen a Jesucristo. O sea, ellos se encargaron de incentivar al pueblo a entregar a Jesucristo. Entonces, Pedro lo que hace es darle la responsabilidad a ellos. O sea, no existe otra persona que haya sido más responsable de la muerte de Jesucristo que ellos mismos. Dice, a quien vosotros crucificasteis. Y luego dice una verdad, que es a quien Dios resucitó de los muertos. Y aquí nuevamente habla de la resurrección de Jesús, y además lo hace frente a la secta, se le conoce como la secta de los saduceos, liderada principalmente por Anás. O sea, en sus caras le dice que Jesucristo resucitó. En el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En la arquitectura de ese tiempo había una piedra que era la piedra angular, que era la que repartía equitativamente la fuerza y el peso de toda la estructura. Era la piedra que sostenía, que mantenía el ángulo necesario para que la obra estuviese perfectamente equilibrada y sostenida. Esa es la piedra angular. Y vemos que Pedro, también Jesucristo lo hizo, cita en el Salmo 118, 22 al 23, para que puedan ir. Y luego en el 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, en el fondo está hablando de que solamente por Jesucristo uno puede ser salvo. Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Aquí hace una frase muy importante. En el 13 dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. En otras traducciones la palabra denuedo sale como valor. En otras traducciones dice el valor de Pedro y de Juan. Es una característica que vamos a volver a ver en el libro de Hechos y se relaciona a una característica que tuvo Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, podemos establecer una correlación entre el valor o denuedo y la llenura del Espíritu Santo. En este juicio sabemos que estaba Pedro y Juan, pero además se puede inferir que el hombre sanado también estaba junto a ellos. O sea, en el fondo estaban los tres ante el concilio. Eran tres personas enfrentando este juicio. Y además ese hombre era la señal manifiesta de la sanidad. O sea, en el fondo no había ninguna prueba para negar esa sanidad, sin más que ver al mismo hombre parado sobre sus pies y sobre sus tobillos y sus rodillas. Y claro, al ver que no había una causa justa por la cual llevarlos a cárcel o hacer un juicio en contra de ellos, se preguntaban qué hacían.
¿qué haremos con estos hombres? No sabían qué hacer. Era así, igual en cuanto a Jesucristo le preguntaba a los fariseos sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Entonces, claro, se quedaban sin respuesta, sin saber qué hacer. Y aquí ocurrió lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, los sueltan, pero con la condición de que no predicasen más en el nombre de Jesucristo. Aquí vemos que ya comienza una persecución en contra de su nombre. En el fondo, empieza a operar el espíritu anticristo en las personas, sobre todo en estas autoridades, con tal de que no se siguiera predicando el Evangelio. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y bueno, lo decía en la diapositiva anterior, que se les prohibió de hablar y enseñar en el nombre de Jesús. O sea, en el fondo se puso una persecución hacia su nombre. Luego, es importante esta frase que dice, está en el versículo 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Por qué es importante esta frase? Porque luego Pedro la vuelve a usar en un juicio que vamos a ver más adelante, en donde nuevamente son llevados ante el concilio, ante el Sanedrín. Y aquí, claro, Pedro le pone una vara a lo que estaba pasando y estaba diciendo, ¿en verdad es más importante obedecerlo a ustedes o obedecer a Dios? De hecho, era un lema para cada juicio y para el Sanedrín mismo, esto que siempre hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Era un lema también muy conocido en el pueblo de Israel. Y aquí nuevamente Pedro se atribuye el hecho de testificar sobre Jesucristo, dice lo que hemos visto y oído. O sea, en el fondo ellos solamente están hablando de lo que habían visto y habían oído. Y eso, sin más, cumple con la labor específica de un testigo. Finalmente dice, el paralítico tenía más de 40 años de edad. Bueno, lo habíamos anunciado antes y aquí en el versículo 22 vemos esto. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y es importante destacar que fueron, o sea, lo primero, una vez puesto de libertad Pedro y Juan, fueron hacia los suyos. Por ese entonces la iglesia tenía más de 5.000 hombres, es decir, había más de 5.000 personas, mucho más, en, y claro, fueron a los suyos. Se piensa que fueron a aquellos que estaban en oración al principio, que eran alrededor de 120 personas, y fueron a este aposento alto a orar, o sea, en el que se juntaban para orar. Fueron a los suyos y claro, tuvieron un tiempo de oración. Y bueno, dice la oración con la palabra. En este caso comienzan exaltando, ellos dicen, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y comenzaron a orar, dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Luego más adelante vemos que nuevamente se hace referencia a siervo Jesús,
y esto lo mencionamos anteriormente, que era debido a las profecías de Isaías. Y por último, tenemos que se hace referencia a la profecía, a los cumplimientos de las profecías. Esto en el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, en el fondo, todo lo que hablaron los profetas tenía su cumplimiento y se estaba cumpliendo tanto en la cruz como en ese momento. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí nuevamente, bueno, vimos en una diapositiva anterior, que Pedro y Juan llamaron la atención por hablar con denuedo. Y luego, bueno, pasó todo el juicio, fueron soltados, se juntaron con los suyos, y ahora están orando y dicen, concede a tus siervos que hablen tu palabra con todo de nuevo. O sea, le están pidiendo más de nuevo a Dios para seguir predicando su evangelio. En el 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, en el fondo Pedro y los que estaban allí seguían dándole la gloria a Dios. Estaban diciendo que todo prodigio, todo milagro era debido y a causa de su nombre, a causa de Jesucristo. Y en el 31 podemos ver que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, terminan de orar y empieza a temblar. Y además, todos son llenos del Espíritu Santo y hablan con valor, con denuedo, la palabra de Dios. O sea, vemos una respuesta de oración inmediata. Inmediata. Por último tenemos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí Lucas registra una descripción de la iglesia para ese entonces. O sea, en el fondo estaba hablando de que las personas que tenían propiedades las vendían y las compartían entre ellos. O sea, de esas ganancias se alimentaban las personas, se daba todo lo que necesitaban las personas de la iglesia en ese momento. Incluso la palabra registra que no había necesitado entre ellos. Y por último hace alusión a Bernabé. Muchas personas habían hecho lo que Bernabé hizo, pero Lucas hace una exaltación al menos de Bernabé. En el fondo lo describe, porque vamos a ver más adelante que Bernabé es una persona que también toma protagonismo en lo que relata Lucas más adelante. De hecho, fue quien acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Eso ha sido todo. Para el próximo video es necesario que antes leamos Hechos 5, y también como lo dije en el video anterior, es muy importante orar y pedirle a Dios que nos vaya revelando su palabra. Así que eso ha sido todo. Hasta pronto.